Bueno, se están enfriando las relaciones entre Joe Biden y Benjamín Netanyahu por la posible ofensiva de Israel sobre la ciudad de Rafah. Bueno, esa es la gran pregunta que vamos a responder en este segmento que se llama Alta Tensión, porque además el presidente de Estados Unidos ha rechazado el próximo movimiento bélico del primer israelí y por primera vez en 42 años la Casa Blanca suspendió el envío de armamento a su principal aliado en Medio Oriente. Pero para más detalles ya estamos en contacto con Pablo Álvarez, secretario de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, estaba yo justamente haciendo esta pregunta al inicio de esta conversación. ¿Cómo están hoy las relaciones entre Estados Unidos e Israel, considerando que Estados Unidos suspendió el envío de armamento en el caso de que finalmente Israel llegara a concretar esta ofensiva en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza? Claro. Bueno, las relaciones están tan tensas como lo han podido constatar ustedes. De alta tensión, como decía el segmento. Estados Unidos como que trazó una línea, ¿cierto? La línea es básicamente una línea simbólica, ¿cierto? Que es la entrada completa, ¿cierto? De las fuerzas armadas israelíes en la ciudad de Rafah, en la zona de Rafah. Y Israel evidentemente no da su brazo a torcer. Ellos consideran que es parte de su prerrogativa, ¿cierto? De su capacidad de autodefensa, el hecho de entrar para eliminar las cuatro, lo que ellos consideran que son los 4 batallones que quedan de Hamás en la zona. Y esto está tensando la relación entre Israel y todos sus aliados, no solamente Estados Unidos, también con Europa, ¿cierto? Pero en el caso de Estados Unidos es especialmente sensible porque están en año electoral y ya hay muchas protestas en las universidades, las más importantes universidades, ¿cierto? Y un grupo y un segmento, ¿cierto?, del electorado que no tiene completamente cautivo Biden es justamente los jóvenes. Entonces genera una tensión muy alta porque en año electoral Biden necesita, ¿cierto?, dar una muestra de que su alianza con Israel, si bien es importante, es dura, es fuerte, ¿cierto?, es histórica, también pone condiciones, ¿no? Entonces necesita mostrarse como fuerte ante la situación humanitaria en Gaza. En ese sentido, Pablo, hagamos también un poquito de memoria. ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre Estados Unidos e Israel? Bueno, históricamente una relación muy fluida, muy buena, de mucha amistad, de mucha cercanía, y específicamente el presidente Biden es uno de los presidentes, bueno, todos los presidentes de Estados Unidos han sido cercanos a Israel, pero específicamente Biden es muy cercano a Israel, siempre lo han manifestado. Cuando él estaba en el Senado, ¿cierto?, lo manifestaba abiertamente. El único aliado posible que tiene Estados Unidos en la región es Israel. O sea, eh, eh, otros presidentes de Estados Unidos han tenido otro tipo de razones para su cercanía con Israel, podríamos decir razones de carácter religioso, civilizatorio, cultural. En el caso de Biden es una cercanía desde el punto de vista, como podríamos decir, geopolítico, ideológico, ¿no? O sea, él considera que Israel es el único aliado posible de Estados Unidos en la región. Entonces, es una cercanía muy grande. Históricamente Estados Unidos es muy cercano a Israel. Por lo tanto, es poco creíble, para ponerlo en unos términos, es poco creíble que Biden vaya a romper relaciones con Israel o generar mayor tensión con Israel en este momento. Es poco probable que finalmente se rompan las relaciones diplomáticas. No, eso no, es prácticamente imposible. A ver, y la guerra en Gaza, ¿cuánto ha deteriorado esta relación? Bueno, ha deteriorado la relación porque Estados Unidos y la administración actual quieren evitar, ¿cierto?, un problema humanitario mayor. Quieren evitar que Israel y la posición de Israel se debilite aún más en el plano internacional. Quieren evitar que la posición de los Estados Unidos se debilite aún más en el plano internacional. Ya hay, a raíz de, no solamente de la guerra en Gaza, sino que incluso antes de la guerra ruso-ucraniana, mucho malestar, podríamos decir, en el sur global y en los países
africanos, asiáticos, etcétera, etcétera, por lo que ellos consideraban una suerte, por lo que muchos países consideran una suerte de doble estándar de los países occidentales. O sea, se muestran muy proactivos en defensa de Ucrania y no tan proactivos en defensa de otros países que se ven atacados, por ejemplo, el caso Palestina. Entonces, Estados Unidos y la actual administración de Biden le teme, ¿cierto?, a la posibilidad de que de mostrarse excesivamente, podríamos decir, dadivoso con Israel y no defender, ¿cierto?, con suficiente fuerza a la población palestina. Entonces, claro, tensa las relaciones, pero al mismo tiempo ha dicho que Israel tiene derecho a su defensa, ¿cierto? Y han bloqueado sistemáticamente los intentos de resoluciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Solo en una ocasión se abstuvieron en una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, claro, es una cuestión un tanto ambivalente si uno lo analiza así en el corto plazo, ¿no? O sea, efectivamente tensan las relaciones, pero siguen dando su apoyo irrestricto a Israel. Entonces, en realidad las cosas no han cambiado tanto, ¿no? O sea, lo importante es que para Estados Unidos no se genera una crisis humanitaria mayor, ¿ya? No se genera una crisis humanitaria mayor, evitar un baño de sangre mayor, pero al mismo tiempo apoyar a Israel. ¿Cuánto podría afectar precisamente a Israel que finalmente Estados Unidos se alejara? No, sabemos que no van a romper relaciones o es poco probable, pero que se alejen, no solamente en el sentido de que van a frenar el envío de armamento, quizás van a o frenar, quizás o pausar también el envío de ayuda, sino que también como un aliado político. En estos momentos tener aliados políticos a niveles internacionales, en las relaciones exteriores, en este tipo de casos donde existe una ofensiva latente, vigente, creo que es más importante, ¿no? Claro, claro. Mira, ya el gobierno de Israel y las Fuerzas Armadas han dicho que ellos tienen capacidad militar suficiente como para entrar en Rafah. O sea, no les preocupa que Estados Unidos ponga en pausa envíos de armamento en la actualidad. ¿Ya? Es como más simbólico que nada lo que está haciendo Estados Unidos con esa pausa. Pero claro, la cuestión simbólica y política es fundamental. Y aquí lo importante, creo yo, es que, a ver, si uno lo analiza un poco más en perspectiva el asunto, el ataque de Hamas el 7 de octubre responde en gran medida a la búsqueda de Hamas de impedir los procesos de normalización de relaciones de Israel con los países del Medio Oriente. O sea, muchos países árabes del Medio Oriente estaban en proceso, estos acuerdos Abraham que diseñó el presidente Trump, ¿cierto? Estaban en proceso de normalización de relaciones y esto se puso en pausa a raíz de la guerra en Gaza. ¿Ya? Entonces, de continuar la guerra en Gaza, de haber una ofensiva militar más fuerte en Rafah, de generarse un problema humanitario mayor, evidentemente las relaciones de Israel con los países del Medio Oriente se van a tensar más aún, se van a entorpecer, ¿cierto?, estos procesos de paz. Entonces, desde el punto de vista político, es muy delicada la situación internacional para Israel y por lo tanto el apoyo de Estados Unidos es muy importante. Sí, Pablo. Y ya para ir cerrando, ¿cómo describirías tú que ha evolucionado o que ha mutado, podríamos decir, la figura de Benjamín Netanyahu para los propios israelíes? Bueno, hay que recordar que Netanyahu estaba sufriendo una serie de protestas en contra de su figura y de su gobierno antes de la guerra. Era una coalición débil, una coalición muy a la coalición más a la derecha de la historia de Israel, pero que en este momento se sostiene gracias a la guerra. Entonces, lo que él necesita es que la guerra, de alguna manera, perdure en el tiempo para evitar justamente que su coalición caiga. De caer su coalición, ¿cierto?, y de llamarse a nuevas elecciones, él podría perder el gobierno, y de perder el gobierno, él podría enfrentar un proceso judicial que lo lleve incluso a la cárcel. Entonces, está amenazado por muchas partes en Netanyahu, ¿no? O sea, la opinión pública lo tiene en cuestionamiento, la ciudadanía no lo quiere mucho, lo responsabiliza en gran medida por el ataque del 7 de octubre, su coalición es débil, ¿ya?
y puede enfrentar la cárcel de caer su coalición y perder el poder. Entonces está bajo mucha amenaza. Bien, Pablo Álvarez, secretario de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.